Hola, aquí te comparto un spoiler de Bedfriend series basados en el libro. Hola, tío Sam. No importa lo reacio que sea, tengo que respetarlo delante de mi madre. El tío Son, mi padre adoptivo, me dedica una sonrisa. Me alegro de que Uea pueda volver a casa. Realmente extraño a Uea. No le importaba mi actitud de distanciamiento. Me miró con una sonrisa y unos ojos muy amables y gentiles. La gente en el exterior podría pensar que es un tío amable y amigable de 50 años. Solo yo sé la hipocresía y el disgusto de él detrás de su sonrisa. En la superficie pretende ser una buena persona, pero en realidad es solo un tipo pervertido que sigue buscando oportunidades para abusar de su hijo adoptivo. Volviendo a la época en que estaba en la escuela secundaria, excepto que a mi mamá no le importaba, mi vida era básicamente la misma que la de cualquier otro niño hasta que descubrió que era gay y las cosas se fueron cuesta abajo en un instante. En ese momento, el tío Son hablaba con mi madre cuando estaba enojada conmigo. Me abrazaba y me consolaba cuando lloraba después de que mi madre me regañara. Solo tenía 14 años en ese momento, demasiado joven para saber quién era realmente el hombre. Hasta que estaba en la escuela secundaria comencé a descubrir que el tío Son siempre me miraba a escondidas intencionalmente o no, y que a menudo se mantenía cerca de mí sin motivo alguno. Él me cuidó mucho más de lo que me cuidó mi madre. En ese momento, aunque me sentía extraño, pero todavía no sospechaba, pensé que solo me estaba compadeciendo. Hasta que un día, cuando llegué a casa del colegio, como tenía un poco de sueño, me eché una siesta en el sofá del salón. Cuando estaba medio dormido, de repente sentí que algo me pellizcaba a la parte baja de mi cuerpo. Inmediatamente luché y abrí los ojos. Cuando vi lo que estaba frente a mí, estaba tan asustado que no supe cómo reaccionar. Wea. ¿Son? ¿Tío Son? ¿Qué me hiciste? Tío Son, el tío está aquí para decirle a Wea que se despierte. Mamá terminó de cocinar. Es hora de cenar. Su gran mano inmediatamente palmeó mi espalda baja. Sus ojos me miraron fijamente. A simple vista era tan repugnante que me asusté. Estaba tan asustado que corrí a mi habitación y me encerré en el dormitorio una noche. No puedo imaginar qué hubiera pasado si mamá no hubiera estado en casa ese día. Incluso si lo supiera, no planeó ocultar su verdadero rostro. Comenzó a amenazarme con sus ojos y abría la puerta de mi habitación con la llave. Una y otra vez entraba, así que logré robar la llave de la habitación y la escondí en algún lado. Cuando comencé a ser encerrado en el baño debajo por mi madre, incluso trató de entrar sin ningún miedo, diciendo que me ayudaría a escapar. Todo lo que hizo siguió profundizando mi miedo a la oscuridad, pero por suerte no lo hizo porque en ese momento mi madre me soltó. Luego comencé a tratar de revelarlo a mi madre, pero solo recibí golpes y regaños de mi madre. Madre, ¿no es suficiente que seas gay para perder la cara de tu madre? Todavía quieres decir que tu padre te hizo algo. Es un hombre, no es un hombre gay como tú. Te trata tan bien que incluso quieres... Farsante, mocoso apestoso, no sabes cómo responder. Esa fue la primera y única vez que dije algo. Los resultados de ese tiempo también me enseñaron a comprender que solo por mí mismo puedo salvarme. La escuela secundaria fue básicamente el tiempo más difícil para mí. Esta casa es como el infierno para mí. Me volví loco por ellos. Solo supe soportarlo cobardemente cuando era joven y diciéndole algo a otra persona. Traté de fingir que todo iba como de costumbre. Mis amigos y mis maestros en la escuela ni siquiera se dieron cuenta del tipo de problema en el que me encontraba. Afortunadamente, en quinto semestre, el tío Sorn cambió de trabajo y tuvo que ir a un país extranjero para convertirse en vendedor. No podía volver a casa con frecuencia. Solo tenía que tener cuidado cuando volviera a casa 2 días cada mes, hasta que me gradué de la escuela secundaria y me fui a la universidad. Los otros niños podían preocuparse por mudarse con sus familias, pero para mí definitivamente fue el día más relajante y placentero en mi vida.